Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Completamente solo, separado de nosotros, exclamó con indignación. ¿Quién va a separarnos? Di, que lo haga correr la suerte de Milón. No lo conseguirá ningún mortal, Ellen, mientras yo viva. Todos los Linton sobre la faz de la tierra se habrán convertido en polvo antes de que yo acceda a abandonar a Heathcliff. No es eso lo que pretendo, no me refiero a eso. No sería la señora Linton a ese precio. Heathcliff seguirá significando para mí lo que ha significado toda la vida. Edgar tendrá que deponer su antipatía o al menos aguantarle. Lo hará cuando se entere de mis verdaderos sentimientos hacia Heathcliff. Nelly, ahora veo que me tienes por una egoísta miserable, pero ¿no se te ha ocurrido pensar nunca que si Heathcliff y yo nos casáramos seríamos unos pordioseros? Mientras que si me caso con Linton puedo ayudar a Heathcliff a medrar y librarle de las garras de mi hermano. Con el dinero de su marido, señorita Catherine, pregunté. No creo que le halle tan manejable como usted calcula. Además, aunque no soy quien para juzgar, considero que de todas las razones que me ha dado usted hasta ahora para convertirse en la esposa del señor Linton, esta es la peor. No lo es, replicó ella. Es la mejor. Las otras contribuían a satisfacer mis caprichos y a contentar a Edgar por consideración a él. Esta es por consideración hacia alguien que abarca en su persona no solo mis sentimientos hacia Edgar, sino también hacia mí misma. No lo puedo explicar, pero seguro que tú, como cualquier persona, tienes la noción de que hay una existencia o que debería haberla más allá de nosotros mismos. ¿De qué serviría que yo haya sido creada si estuviera enteramente contenida en mi cuerpo? Mis mayores miserias en este mundo han sido las de Heathcliff y desde el principio he observado y sentido cada una de ellas. Él es mi gran razón de existir. Si todo lo demás pereciera, pero quedara él, yo seguiría existiendo. Si en cambio quedara todo lo demás y él fuera aniquilado, el universo se me volvería totalmente extraño. No me parecería formar parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. Sé que cambiará con el tiempo. Soy muy consciente de ello, igual que el invierno cambia los árboles. Pero mi amor por Heathcliff es como las rocas eternas que hay debajo, un manantial de escaso deleite para la vista, pero necesario. Nelly, yo soy Heathcliff. Siempre le tengo presente. No hay algo agradable al fin y al cabo. Yo tampoco me gusto siempre, sino como mi propio ser. Así es que no vuelvas a hablar de separación entre nosotros. Es algo imposible. Y además, Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, es o más conocido en la cuadra o en el barrio como Lisbeth, que en realidad es el nombre con que publicó esta novela el año 1947 en Inglaterra. Es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial La República de las Letras. Me encuentro junto a mis queridos profesores Cristian Campos. Hola, buenas noches. Y el profesor Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Bueno, partir diciendo que este programa que somos quiere y respeta mucho a los profesores y profesoras y educadores y personal de la educación de este país y también a sus alumnos, y abogamos porque construyamos todos juntos un país de educadores y educandos mejor, más justo y un poco más feliz. Ya, chiquillos, los invité a leer contextualizando el momento de nuestras vidas y el momento país, este texto que hace poco fue llevado a la pantalla grande, que parece muy exitoso. Yo no tuve la posibilidad por supuesto no tuve la posibilidad de ver la película. Yo tengo mi propio Heathcliff, que es Ralph Fiennes, y mi propia Catherine, que es la Juliette Binoche. ¿Qué les parece? Película? Perdón. 92. 90 y algo, ¿no? 90 y algo. Porque hay una del sale la 30. grandiosa, donde sale la grandiosa Sinéad O'Connor. No te lo puedo creer.
el mismo año donde publica uno de sus discos más populares y donde básicamente putea al Papa Juan Pablo II. Ahí donde saca Nothing Compares to You. Por alguna razón, últimamente la mencionamos. Ya, chiquillos. Bueno, Bernardo, yo supongo que para ti era un texto ya conocido. Sí, era conocido, pero me pasó algo chistoso esta vez, porque lo mismo que siempre me pasa, por ejemplo, con obras como 100 años de soledad y otros, sí o sí tuve que volver a la mala costumbre de buscar ahí un árbol genealógico como para ubicarme en esta relectura. Yo lo leí hace, no sé, 10, 12 años atrás tal vez, y siempre me pasa lo mismo, siempre empiezo a tropezar con los nombres, pero al mismo tiempo me ocurre siempre que la disfruto un montón, porque básicamente estoy leyendo, son como las telenovelas de mi infancia, o sea, Romané, Oro Verde y todas las novelas de Sabatini que uno se puede imaginar. Para mí es como, ahí Emily Bronte, la base de todo lo que fue las telenovelas noventeras de Chile. Y justamente es una cuestión que es turbia. Es una novela que tiene mucho de denuncia, que tiene mucho de ruptura también, y por supuesto, bueno, fue lo que provocó mucha denuncia en su momento, muchos reclamos, pero por supuesto fue valorada al tiempo. Además que viene a instalarse como una novela de un romanticismo tardío, que está mezclado con el gótico, el romanticismo que está fijado, que se nota mucho en lo natural, en las fuerzas telúricas de, no sé, pues, del ambiente, a pesar de que es un espacio bastante acotado territorialmente hablando, en el que se desarrollan las historias. Estas dos casas básicamente, o grandes casonas, que Cumbres Borrascosas por un lado, y la Granja de los Tordos, si no me equivoco, si me acuerdo lo otro. Y justamente allí se genera todo este espacio narrativo muy teatral a veces, donde se hace hay casi un culto a la violencia, a la cuestión oscura, y con muchas descripciones a lo fantasmal, a lo sobrenatural, que te van encantando y te van llamando la atención. Todo esto, además, que yo creo que es brillante siempre cuando uno tiene que contar este tipo de historias, en primera persona. O sea, es como que te están contando un chisme, por lo tanto se hace más interesante. Y más aún cuando los capítulos son cortitos, donde uno puede ir así como dosificando la lectura. Es una muy buena obra. Sí, yo venía preparado para otra cosa. Yo obviamente había escuchado de la obra, había visto también la sinopsis de la película de ahora de la Margot Robbie, que en algún momento seguramente conversaremos. Y venía preparado con la expectativa del romance, y lo que me encontré es otra cosa absolutamente distinta. Y yo creo que también se ha ido leyendo un poco también otras críticas, etcétera. De alguna forma se ha ido construyendo como esta especie como de mito cultural en torno a este romance, esta cosa, este amor apasionado, casi ideal, digamos, de esta novela, pero en realidad cuando uno entra al texto y lo empezáis a revisar, lo que encuentra no es placer, no es esta cosa como este amor, digamos, este vínculo, sino que es más bien es una cuestión media perturbada, po. O sea, es una novela que de alguna forma desde el inicio te incomoda, porque el narrador de alguna forma no es confiable, los personajes no son agradables, las relaciones no son para nada armónicas, todo parece como medio desencajado, medio como ligeramente fuera de lugar. Y claro, a medida que uno va desarrollando, pues en la edición que yo tengo son 400 páginas, a medida que se va desarrollando la novela, tú te vas dando cuenta, digamos, que esa incomodidad no es accidental, hay una cosa como estructural dando vuelta, y lo que busca de alguna forma, siento, respecto a la autora, es que es generar, digamos, una experiencia que desestabilice al lector. O sea, es una novela que no permite que te instales así cómodamente sobre ella, te obliga a cuestionar lo que ves permanentemente, lo que sientes, lo que interpreta, como que siempre estáis como pisando algo medio extraño, digamos. Y en ese sentido, claro, es como un espacio permanente de tensión. Y por un lado también, y por otro lado también desmonta esta cosa del romanticismo y lo hace desde dentro, porque en el fondo te muestra
una cuestión respecto del romance que es mucho más oscuro, que es mucho más destructivo, que es mucho más inquietante y que también es mucho más tóxico. Y eso, además, digamos, de una estructura de novela que a rato resulta compleja, porque de alguna forma se va reproduciendo mucho en la estructura de la novela el propio desorden que va narrando. O sea, hay como narradores interpuestos, hay relatos dentro de otros relatos, hay recuerdos que se reconstruyen desde el pasado, se da una confusión muchas veces de nombre cuando uno va leyendo. Bernardo recién comentaba un poco esto de la cronología. De la genealogía que hay que hacerse. Entonces, claro, van apareciendo las generaciones, las identidades. Entonces, de alguna forma el lector permanentemente es interpelado para ir construyendo activamente, digamos, la historia, y esa orientación no es clara, y yo creo que es parte también del desafío de la novela. Oye, bueno, efectivamente ha tenido muchas lecturas a partir de su publicación, que la verdad es que fue recibida el año que se publica, el año 1847, fue bastante tibia la recepción que tuvo en la crítica, pero podemos señalar en este primer bloque, para luego ir a lo que importa, que es la novela, podemos señalar que Emily Bronte lo publica a los 30 años, y esta novela es publicada, es la única novela de la Emily Bronte que es más bien conocida por su poesía, que también es conocida por ser parte de estas tres, de las famosas hermanas Bronte, que ella muere a los 30 años, muy joven, y además hay que decir que ella pertenece a un grupo de mujeres y Emily, como sus hermanas, podrá poder acceder a cierta educación igualitaria en la época, a una educación igualitaria respecto de los hombres. Lo que hacían era que deberían convertirse en institutrices, que fue de lo que se desempeñó Emily toda la vida, y para poder tener este perfil de clase media, un poco masculina, que es un poco el prototipo de la institutriz en el mediados del siglo XIX, una figura que es más bien represiva y nada elegante, digamos eso, porque la potencia crítica y pasional de esta novela no se condice con esa imagen, ¿cierto?, que nosotros pudiésemos construir de Emily Bronte. Hay que decir además que las hermanas Bronte ellas habitaban una tierra fronteriza que daba entre la ciudad y el campo. Yorkshire, ¿no? Claro, Yorkshire, y esto no es menor porque estamos hablando de un periodo, me da la idea, profe, inmediatamente posterior a la Revolución Industrial, ¿cierto? Claro. Y entonces como están en entre, digamos, ellas ubicadas territorialmente, entre esta desolación rural y por otra parte el crecimiento industrial, lo que da origen, sobre todo en la Inglaterra de la época, a una gran cantidad de desplazados y desposeídos. Y yo tengo la sensación de que eso está en la base de la novela, sobre todo los personajes, ¿cierto? Hay los personajes principales. Ya, estamos en el tiempo que el doctor Cronos, con mucha rigurosidad, nos avisa. Chiquillos, ¿quién va a ir con el primer tema? Yo quiero partir. Yo voy a partir a propósito de lo que mencionaba recién, pues, película 1992, estrenos de grandes actores y actrices en una película bien intensa, muy maltratada también, que tiene una catalogación de 4,2 de 10 puntos, como la gente no la quiere mucho, pero que es un poco más cercana al libro que la última adaptación que hicieron en el cine. Así que a propósito de eso y a propósito de lo que mencionaba de cierta cantante, vámonos con un tema de Sinéad O'Connor. Así que Scarlet Ribbons es por ustedes. To say goodnight, and I heard my child in prayer, and for me some scarlet ribbons for my hair.
all the streets were dark and bare. In our town, no scarlet ribbons, scarlet ribbons for her hair. Through the night, my heart was aching. Just before the dawn was breaking, I peeped in, and on her pillow, lying there, lovely ribbons, scarlet ribbons, scarlet ribbons for her hair. If I live to be 100, I will never know from where came those ribbons, scarlet ribbons, scarlet ribbons for her hair. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Antes de que yo viniera aquí, comenzó su historia sin esperar más invitación, estaba casi siempre en cumbres borrascosas, porque mi madre había criado al señor Hindley Earnshaw, el padre de Harriton, y yo acostumbraba a jugar con los niños. También hacía recados, ayudaba a recoger el heno y andaba por la granja dispuesta a hacer lo que me mandaran. Una hermosa mañana de verano, recuerdo que era principio de la siega, el señor Earnshaw, mi viejo amo, bajó vestido de viaje y después de decirle a Joseph lo que había que hacer durante el día, se volvió a Hindley, a Katy y a mí, pues yo estaba tomando mis gachas de avena con ellos, y le habló así a su hijo. Bueno, mi querido hijo, hoy me voy a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes escoger lo que quieras, solo que sea pequeño, porque voy a ir a pie y volver. 60 millas de ida y otras tantas de vuelta. Es un buen trecho. Hindley pidió un violín, luego se dirigió a Katy, que apenas tenía 6 años pero ya podía montar cualquier caballo del establo, y pidió un látigo. No se olvidó de mí, pues tenía un buen corazón, aunque a veces era un poco severo. Me prometió traerme un saquito lleno de manzanas y peras. Luego dio a los niños un beso de despedida y se marchó. Los 3 días de ausencia se nos hicieron a todos muy largos, y la pequeña Katy preguntaba a menudo cuándo volvería. La señora Earnshaw le esperaba al tercer día por la tarde a la hora de la cena, y la pospuso hora tras hora, pero no había señales de su llegada. Y al fin los niños se cansaron de salir a la verja a mirar. Luego oscureció. Ella los hubiera acostado, pero los niños les rogaron desconsoladamente que les dejara quedarse levantados. Y justo a eso de las 11, el picaporte de la puerta se levantó suavemente y entró el amo.
Se echó en una silla entre risas y gemidos y les pidió a todos que se apartaran porque estaba medio muerto. No volvería a hacerse semejante caminata ni por todo el oro del mundo. Y para colmo me he llevado un susto de muerte, dijo, abriéndose el sobre todo que tenía arrebujado en sus brazos. Mira, mujer, nada en mi vida me ha impresionado tanto. Tienes que tomarlo como un don de Dios, aunque es tan moreno como si viniera del diablo. Nos amontonamos a su alrededor y por encima de la cabeza de la señorita Katy pude entrever a un niño sucio, andrajoso y de pelo negro, lo bastante crecido como para andar y hablar. Es más, por su cara, parecía mayor que Catherine. Pero cuando se puso de pie, no hizo más que mirar a su alrededor y repetir una y otra vez una especie de jerga que nadie entendía. Cumbres borrascosas, Emily Bronte y el inicio de una decadencia, de una serie de problemas que finalmente terminan marcando toda la novela y a 3 generaciones, básicamente. Donde comentan la llegada de Heathcliff, ¿ya? Un huérfano de origen probablemente, lo mencionan ahí, probablemente gitano, que es por antonomasia mencionado como uno de los un arquetipo literario, como el héroe byroniano o antihéroe para otros, que es este tipo que a propósito del rechazo del medio hermano que tenía, se vuelve rebelde, hosco. Es muy inteligente, también es carismático, pero es profundamente atormentado por su pasado y que finalmente termina dándole movimiento a toda esta trama de la historia, que como decía yo, termina afectando drásticamente no solamente a la familia que habitaba las Cumbres Borrascosas, sino que a los que habitaban en el otro lugar. Sí, yo me quedé pegado, perdón, la Marce hablaba un poquito del contexto histórico. Y es interesante porque precisamente la novela se sitúa en 1847, que es un proceso de, por supuesto que Inglaterra está viviendo una enorme transformación en torno a lo que es la revolución industrial y toda la transformación económica, pero también social que eso genera. La Marcia hablaba de esta migración fuerte del campo a la ciudad, por ejemplo, que hay una transformación ahí importante de la población del campo, digamos, migrando hacia la ciudad y transformándose de campesinos a obreros industriales. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿cierto? Lo que nos ofrece la novela es precisamente, no es esta Inglaterra industrial, no sé, cuyo centro, no sé, es Manchester, Liverpool, Londres, donde están, digamos, las grandes industrias, los obreros, etcétera, sino en los páramos de Yorkshire. Y en ese sentido, claro, está como, ofrece un espacio que está apartado, digamos, de estos centros, lo logra alejar, digamos, de este desarrollo social de las nuevas clases sociales, de la burguesía, y en ese sentido también se aleja un poco de lo que era como la novela victoriana, digamos, más típica. Y claro, se sitúa en este espacio donde las normas son más rígidas, más primitivas, más ligadas a la tierra, si se quiere, digamos. Pero por otro lado, vemos, digamos, que dentro de la novela también está el rol de Heathcliff, que de alguna forma ahí sí hay movilidad social, porque es un personaje que rompe el orden de clases, por decirlo de alguna forma. No tiene origen, no tiene apellido, no pertenece a ningún grupo definido, y sin embargo vemos cómo va acumulando poder y propiedad. Entonces ahí te demuestra un poco, ahí te muestra en ese personaje la transformación, esta Inglaterra, digamos, en transformación, donde de alguna forma las jerarquías más tradicionales basadas en la tierra comienzan a tensionarse y de alguna forma el dinero también empezaba a competir con el linaje como forma también de poder. Oye, tiene un comienzo sensacional la novela, ¿cierto? Porque parte con la visita de un hombre, Lookwood, ¿o no? A su casero, y en la segunda visita que hace a este viejo Heathcliff, y en esta segunda visita donde nos da algunas luces, donde hay una Katy muy joven de 17 años, que esta persona piensa que es la esposa de Heathcliff, a pesar de la evidente diferencia de edad, por problemas climáticos, que también yo siento que es un tópico, ahí el Bernardo, que es el señor literatura, es un tópico tan trascendente, ¿cierto? Esta cosa de la cosa climática, la cosa se llama Cumbres Borrascosas, que es el nombre del lugar donde sucede todo, y tiene una pesadilla.
y en la pesadilla se le presenta, ¿cierto?, la imagen de Catherine en su versión fantasma, intentando entrar al hogar. Él había descubierto una caja llena de diarios. También eso me pareció tan bonito porque el elemento escrito, el ejercicio escritural como fundamento y base de la presencia sobrenatural, ¿cierto?, del espíritu, esta cosa fantasmagórica que está súper presente en la novela, y a partir de eso, ¿cierto?, sale huyendo y parte su criada Helen contándole la historia de Cumbres Borrascosas, y ahí nos remitimos a la llegada de Heathcliff como este chico huérfano, ¿cierto?, aparentemente un gitano, donde se encuentra con estos dos hermanos. Una de ellos es Catherine, con quien se va a criar como hermano, pero, ¿cierto?, luego que se desarrolla la novela, que era un poco... A mí me encantó. Es cierto que no es una novela de amor, pero al mismo tiempo es una novela de amor. La pasión que desborda. Yo partía con esa parte donde me encanta este contraste que ella hace, porque ella ama esto, ama a Heathcliff y ama a Linton. Lo que pasa es que es capaz de asirse a estas dos identidades, porque, mira, un amigo hoy por la mañana me hizo un comentario. Me dijo, yo cuando estoy con una chica de la que él estuvo muy enamorado hace mucho tiempo, hace muchos años, 20 años, vuelvo a ser esa persona. Y entonces se me disparó, y producto de esa conversación con ese amigo yo escogí este texto, porque uno es el que es respecto de la persona con la que estás. Entonces yo siento que ella está asida a estas dos identidades. No es que, porque yo leí varios o escuché, cierto que se hace mucho esto como que Heathcliff vendría a ser como el proletariado, y Linton, con quien finalmente Catherine se casa, vendría a ser, digamos, más la burguesía, y que hay un claro interés económico, pero yo siento que es mucho más que el mero materialismo. Sí, yo siento que ella está enamorada de estas dos, está enamorada de estas dos identidades, de quién ella es en estos dos ámbitos. De hecho hay dos cosas que decir. Bueno, el tema primero de los simbolismos de las mismas casas, pues, o sea, tenemos una cuestión, un enfrentamiento entre básicamente civilización y barbarie, que después se toca mucho más adelante, sobre todo en la cuestión hispanoamericana, pero se muestra, o sea, ya el hecho de que se llame Cumbres Borrascosas una casa te remite automáticamente y visualmente a un espacio bien tormentoso, versus la Granja de los Tordos, que es un espacio donde hay avecita y cosas por el estilo. O sea, es súper concreto. Segundo, cuando nos enfrentamos a la literatura romántica, que es el primer problema, asociar romanticismo con lo romántico. Y el segundo, esperar o asumir de que la literatura romántica, o sea, este libro va a ser de romance, implica que el amor te va a funcionar como un catalizador positivo, que funciona básicamente en la mayoría de la historia. No sé, el Don Juan, por ejemplo, todo te funciona como un catalizador positivo, como para buscar lo que sea. O sea, en el Don Juan Tenorio nomás, perdón, porque hay varios Don Juanes donde todo termina yéndose a la mierda. Pero en este caso lo que ocurre con el amor entre Heathcliff y Catherine es lo contrario, es un catalizador del mar, es el que te empuja finalmente esa piedra. O sea, está toda esa tensión de la llegada de este niño huérfano y esta chica joven, adolescente, que se cría con ambos y que uno lo defiende, y empieza como una dinámica que hay un triángulo amoroso bien intenso. Finalmente termina transformándose en esta cuestión de en este catalizador que no estamos acostumbrados necesariamente a ver. O sea, el amor siempre uno lo asocia desde ser sonso hasta ingenuo, no sé, poner es que pareciera que siempre tiene que ser como que siempre tiene que ser este páramo, ¿no? Exacto. Todo funciona. No es cierto. Y resulta que cómo somos adictos a estas relaciones donde estamos permanentemente en destrucción. Ni siquiera una montaña rusa, no. Hay amores que nos destruyen.
Claro, y pensemos además que lo que hace Emily Bronte en ese momento es simplemente ir y escupir básicamente en toda la estructura legal, en todo lo que era el marco moral de las relaciones humanas, y decir, ¿sabéis qué? A mí me encantaría hacer esto, no puedo hacerlo porque no tengo derecho social, porque no tengo derecho a herencia, porque no tengo básicamente ni una cuestión, por lo tanto tengo que optar por esta otra cosa. Y ahí termina rompiéndolo todo y generando más profundidad en cuanto al dolor que siente. Uno siente, Bernardo, en esta novela que Emily Bronte se para a los 30 años y simplemente se opone a todo. Sí. Al amor, como es visto. Ahora, efectivamente estamos hablando de una novela, a mí ahí yo me pierdo, que yo supongo que está cerca del gótico. Entonces ahora, yo entiendo, yo no vi la película esta que tuvo muy mala crítica. Me pasó que leí lo que publicó en su Instagram Mariana Enríquez y dije, no es mi película. Si Mariana dice que no, entonces no lo es. Oye, me da la idea que tenemos que ir al tema. Ya, como yo estaba hablando justamente del tema de los amores, esta dedicada a mi querido amigo que le gustan estos amores extraños, de mi inglés favorito, voy a ir con A Groovy Kind of Love de Phil Collins. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, ooh, I start to shiver. Can't control the quivering inside. Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When I'm in your arms, nothing seems to matter. My whole world could shatter. I don't care. Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Si yo estuviera en el cielo, Nelly sería muy desgraciada,
porque no es digna de ir allí, repuse. Porque no es digna de ir allí, repuse. Todos los pecadores serían desgraciados en el cielo. Pero no lo digo por eso. Una vez soñé que estaba allí. Lo he dicho, pero no, que no quiero oír sus sueños, señorita Catherine. No, me voy a acostar, interrumpí de nuevo. Se echó a reír y al ver que hacía ademán de levantarme, me retuvo en la silla. Si no es nada, exclamó ella. Solo iba a decir que no sentía que el cielo fuera mi casa y lloraba a mares porque quería regresar a la tierra. Los ángeles se enfadaron tanto que me arrojaron fuera y en un caer en el centro del brezal que hay en la cima de Cumbres Borrascosas. Desperté allí llorando de alegría. Lo mismo vale este sueño como el otro para explicar mi secreto. No soy más digna de casarme con Edgar Linton que de entrar en el cielo. Y si ese malvado de allí dentro no hubiese hecho caer tan bajo a Heathcliff, ni se me habría pasado por la cabeza hacerlo. En estos momentos casarme con Heathcliff me degradaría, de modo que nunca sabría cuánto le quiero. Y no por guapo, Nelly, sino porque es más yo que yo misma. Sea cual sea la sustancia de la que están hechas las almas, la de él y la mía son idénticas. Mientras que la de Linton es tan diferente como un rayo de luna de un relámpago o la escarcha del fuego. Antes de terminar de hablar sentí la presencia de Heathcliff. Volví la cabeza porque había percibido un ligero movimiento y vi que se levantaba del banco y salía a hurtadillas sin hacer el menor ruido. Alcanzó a oír hasta cuando Catherine dijo que casarse con él la degradaría y con eso tuvo suficiente. Mi compañera se hallaba sentado en el suelo y el respaldo del escaño le impidió advertir tanto la presencia de Heathcliff como su salida. Pero yo me estremecí y le pedí que guardase silencio. Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, o Brontë, leemos esta noche en La República de las Letras. Y leí este pedacito del texto porque ahí ella señala precisamente, dice yo soy Heathcliff, y ahí es súper importante porque de alguna forma hay una disolución de la identidad, en el sentido, y eso claro, uno le cambia un poco la lectura porque no es este amor que reconoce al otro como un otro, digamos, ¿no? Sino que es un amor que busca de alguna forma eliminar la distancia, que quiere fundirse, que quiere abolir la separación. Y en ese sentido, claro, es profundamente problemático porque precisamente la identidad humana se va construyendo precisamente en la diferencia. Y en ese sentido, claro, ahí resulta un poco inquietante, un poco perturbador. Entonces no es solo que se transgreda las normas sociales, como de alguna forma se presenta en la novela, como el matrimonio, la clase, sino que transgrede algo mucho más profundo, que son los límites del yo. Entonces, claro, ese tipo, en esas circunstancias, ese tipo de unión es completamente imposible, no puede realizarse, digamos, en un mundo real, y solo puede existir, digamos, como deseo, como anhelo, como destrucción. Y por eso, de alguna forma, la novela no celebra o no construye, digamos, este amor y lo lleva al extremo de mostrar permanentemente la imposibilidad, digamos. Entonces, es un amor que no puede concretarse sin anular a quienes lo viven. Y tienes en contraposición a ello el amor que ella tiene con Linton, Catherine, digamos. Hay que decir que esto... Nosotros acá estamos conversando asumiendo que todos ustedes han leído la novela y entienden esta verdadera genealogía que uno tiene que hacer, porque tiene varias capas, digamos. Primero está, o sea, la novela parte con Lockwood, pero luego, ¿cierto? Cuando ella empieza a hacer la narración, la criada de Lockwood, que había servido muchos años en Cumbres Borrascosas, nos cuenta, ¿cierto?, de Catherine y su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano, el malvado? Se llamaba... Que tiene un nombre raro. Tú tenés la genealogía ahí. Sí, se llamaba... Como Elwood. Hindley. Heathcliff. Ya, ella y su hermano, ¿cierto? Y llega Heathcliff siendo muy niño, primero siendo muy rechazado por estos dos hermanos, pero luego creando una súper sintonía con ella, hasta que, y son todos muy felices, excepto este hermano que siempre se siente receloso de Heathcliff, hasta que muere el padre. Muere el padre. Pensemos que le va a robar la herencia, o sea, esa es la percepción que tiene, pues. Claro, pero muere el padre, vuelve el hermano mayor, condena a Heathcliff a, bueno, previo a esto había pasado hasta 5 semanas en
se había perdido cuando era niña, o sea, no se había perdido, había tenido un pequeño accidente y había estado en la granja versus las cumbres borrascosas, ¿cierto? Bueno, y ahí se van generando, después aparece Heathcliff, después ella se crece, se casa, le pide matrimonio, Edgar Linton se casa con él, ¿cierto? Lo civilizatorio, pero muere Catherine al parir a su primera hija, porque esto es, no sé si tiene el tono de tragedia, pero al menos tiene el tono de aquello que está desestructurado. Es que es una cuestión súper interesante del libro también, porque Emily Brontë se encarga de matar a todas las mujeres de una u otra forma, por lo menos de la segunda generación. Hindley se casa con Frances tiene a su hijo Hareton y Frances se muere. Sí. Catherine Erchan se casa con Edgar Linton, va a tener a su hijo, que es Katy, y Catherine se muere. Isabela se casa con Heathcliff se casa con Isabela, que es la hermana de Linton. Que es la hermana de Linton, solamente para joderlo, y Isabela se muere. O sea, finalmente se empieza y hace que la pase, pero la odia, ¿cachai? Esta adversión que tiene en contra de ella, que yo sé que es terrible, pero que está magníficamente narrada además. Porque si algo hace bien la Emily Brontë, está considerada la más talentosa de las tres hermanas, que ya son las tres superlativas, es que tiene un estilo de narración, esto que nosotros, o sea, es delicioso. Y es una novela extensa, son 400 páginas. Ahora, otra cuestión como para saber una idea, que me parece muy interesante, es que constantemente a uno como lector le genera una tensión. Y esa tensión es entender las razones por las que Heathcliff odia a la progenie Erchan, o sea, partiendo por Catherine, que le rompe el corazón, siguiendo por Edgar, que lo trata mal todo el tiempo, y así el desprecio que siente incluso por su propio hijo, el Linton, que no lo considera muchas veces su hijo, lo mira en menos, lo trata mal, lo cría como un animalito básicamente. Uno tiene esa tensión constante de decir así como, oye, Juan Penca, sabes que me cae mal, lo odio, pero lo entiendo. Y eso también es una cuestión brillante que hace, porque te muestra que todos los seres humanos tienen capas, que es finalmente una de las novelas que te abre la novela un poco más existencialista, de cómo finalmente hay orígenes en cierto tipo de maldad, en cierto tipo de oscuridad en las personas, y cómo algunas se justifican y otras no, y finalmente cómo todo tiene un giro bien canónico. O sea, hay una parte de este libro donde Heathcliff están desenterrando están hablando de una fosa, no recuerdo específicamente, y él después le cuenta a la criada, le dice: te contaré lo que hice ayer, mandé al sepulturero que estaba clavando la fosa de Edgar que quitara la tierra del ataúd y lo abrí. Pensé por un momento que me quedaría allí cuando volví a ver su rostro, el rostro de Catherine. Le costó mucho trabajo hacer que me moviera, pero dijo que se alteraría si le daba el aire, así que arranqué de un lateral del ataúd y lo volví a tapar. No el del lado de Edgar, maldito sea. Ese quisiera que estuviera soldado con plomo. Soborné al sepulturero para que quite también el lado de mío cuando me entierren. O sea, eso es súper gótico. O sea, el casi necrofílico al nivel del culto a Catherine, que siempre la amó, Heathcliff. Y cómo lleva bastante tiempo y él busca las formas como para estar al lado de ella, al lado de un cadáver, básicamente. Oye, yo, a partir de eso, de este fragmento que tú mencionáis, Bernardo, de la necrofilia, quiero mencionar las razones por las que Mariana Enríquez dijo que la película era mala. Qué maravilloso lo que escribe. Mira, dice: sin tema de clase, poder, raza, trauma familiar, filo, incesto, abuso doméstico, fantasmas errantes, aires de necrofilia y aislamiento geográfico, esta es solo una adaptación que aplana y evita el conflicto. Es que la hace pebre o sea, yo de hecho estaba lista para ir a ver la película y lo de la Mariana Enríquez, o sea, fue recogido mundialmente porque ella dice esto, porque hicieron otra cosa. Además, Heathcliff, por lo menos la novela no señala que nunca consume,
consumen sexualmente su pasión entre Heathcliff y la Catherine. Y yo, por lo menos, por lo que, así como por lo que escuché, es muy erótica la película. La que hicieron esta, la última, porque yo entiendo que hay 3. Yo soy team. Los lectores de la obra, para terminar, los lectores de la obra dicen que es un simple fanfic romántico meloso que no tiene nada que ver con la obra y solo podría haberle puesto el nombre Crepúsculo y la gente hubiese puesto la cuestión así como así. Sí. Sí. Hay mucha comparación con Crepúsculo. Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, vean la de la Juliette Binoche y Ralph Fiennes. Oye, vamos al tema. Ya me toca tema. Bueno, pensé. Pensaste, no solamente amaste Heathcliff. Pensé en alguna canción que hablara de amor como fuerza destructiva y los voy a invitar a escuchar esta noche Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Una tarde me dirigí a la granja. Era una tarde muy oscura que amenazaba tormenta. En la curva de Cumbres Borrascosas me encontré con un niño que llevaba una oveja y 2 corderos. Lloraba desconsoladamente y supuso que era porque los corderos estaban asustados y no querían dejarse guiar. ¿Qué te pasa, hombrecito?, pregunté. Allí, debajo del risco, está el señor Heathcliff con una mujer, balbuceó, y no me atrevo a pasar por delante.
Yo no vi nada, pero ni el ganado ni él querían pasar por allí, así que le aconsejé que fueran por el camino de abajo. Seguramente que el niño invocara a los fantasmas, porque al tener que atravesar los páramos, él solo se había puesto a pensar en las tonterías que había oído contar a sus padres y compañeros. Pero a pesar de todo, a mí ya no me gusta estar fuera cuando es de noche, ni quedarme solo en esta casa siniestra. No puedo evitarlo. El día que la dejen y se mudan a la granja seré feliz. ¿Es que piensan mudarse allí?, pregunté. Sí, contestó la señora Dean. En cuanto se casen, que será para Año Nuevo. ¿Y quién va a vivir aquí?, pregunté. Bueno, Joseph, que cuidará la casa, y quizá venga algún mozo para hacerle compañía. Vivirán en la cocina y el resto de la casa se cerrará para uso de aquellos espectros que quieran habitarla, comenté. No, señor Lockwood, dijo Nelly moviendo la cabeza. Yo pienso que los muertos descansan en paz, aunque no me parece bien que se hable de ellos con ligereza. En aquel momento se cerró la verja del jardín. Los dos paseantes estaban de vuelta. Bueno, como esta ya es la parte final del libro, no el final, pero sí la parte final, donde cierto cierra con este inicio que había tenido un inicio en esta narración, en este raconto que se hizo de la historia de esta familia, en esta cosa súper fantasmagórica. Y yo quiero decir, yo no sé si ustedes tienen por ahí, eso que queda muy poco tiempo porque no lo pude encontrar aquí en mi texto, esa parte cuando muere Catherine y él grita despavorido que ella no va a poder descansar en paz. Eso me parece tan bonito. Bonito. Que él se desgarra y grita al cielo mientras hay tormenta, de que él no la va a dejar descansar en paz. O sea, imagínate la intensidad de todo, la destrucción de todo. No, en general, bueno, el final, como ya comentábamos, se empiezan a abrir todos y que termina con este cierre que más o menos como que vuelve a cierta estabilidad, donde la muerte de Heathcliff como que termina de ordenar el asunto. Se quedan juntos Katie y Hareton. Linton, el último. Hareton. Justamente. Y como que ahí la cosa como que tiende a volver a un cauce, no sé si natural es la palabra, pero sí más relacionado con una cierta estabilidad, ya que finalmente trae como la paz a estas dos familias, que ¿cómo se llama? Que por cierto habían estado 3 generaciones ahí con mucha tensión. Finalmente hay que decir que es lo que hace Emily Bronte en esta hora es un reflejo muy honesto del contexto histórico, de la hipocresía que pasaba dentro de las clases sociales, de cómo finalmente las mujeres estaban sometidas a ciertas dinámicas que eran muy violentas para ellas, donde además subvierte esta cuestión tan tradicional del amor como un catalizador positivo, y todo como que va rompiendo finalmente con esta estética victoriana más tradicional. Le mete realismo, le mete cuestiones sobrenaturales, le mete el gótico, le mete necrofilia, le mete de todo. Y eso hace que funcione tan bien. Hay gente que la vive con mucha intensidad la novela, hay otros que les cuesta un poco más, pero sea como sea, está claro que Cumbres Borrascosas es la novela del momento, y que por supuesto viene a instalar un montón de temas como el deseo de pertenencia, el dolor del rechazo, las rupturas amorosas y cosas por el estilo. O sea, te las plantea de una manera completamente distinta que la hace muy novedosa para la época, y aún tantos años después, siglos después, sigue siendo una novela muy interesante. Sí, uno puede leer esto como al final, como tú mencionabas, como una especie como de reconciliación, digamos, entre Katie y Hareton, en términos de la familia y todo eso, como un equilibrio, digamos. Pero, claro, si uno hace una lectura también, de alguna forma las tensiones no desaparecen completamente, porque de alguna forma la historia se organiza, digamos, en términos de repetición. De alguna forma las generaciones se reflejan, se duplican, se confunden. La presencia, por otro lado, digamos, de Catherine y Heathcliff tampoco desaparece del todo, sigue, digamos,
operando como una fuerza latente, a pesar de que ambos están muertos. Incluso en esa ausencia siguen organizando el mundo. Y el deseo, o sea, digamos, deseo absoluto, desbordado, no se extingue, solo finalmente va cambiando un poco de forma. Entonces, claro, al revisar un poco el cierre, lo que tenemos es más una especie como de modulación del conflicto, por decirlo de alguna forma, pero no es, o una transformación, pero no es una resolución completa. Y yo creo que ahí también, digamos, es uno de los grandes elementos significativos de la novela, porque no ofrece como este cierre, esta síntesis, sino que te deja en ese estado de ambigüedad. O sea, todo se calma, todo bien, pero sigue algo latiendo en el fondo, digamos. O sea, ok, el mundo parece ordenarse, pero nunca del todo, digamos. Oye, yo les quiero recomendar, ya para ir cerrando el programa de hoy, hay un historiador inglés que se llama Raymond Williams, quien analiza en un texto muy valioso la novela del siglo XIX, y a partir de ese lee los contextos sociales y históricos de esa época de Inglaterra. Él tiene un texto que se llama Solos en la ciudad, donde analiza Cumbres Borrascosas de manera muy marxista, ciertamente, muy materialista, pero que es bastante interesante si alguien quisiera darle una mirada, digamos, algo distinta. Y yo tuve posibilidad, le pegué una ley rápida al texto. Por supuesto, me llamaron la atención aquellas cosas que no sirven para nada, como que, por ejemplo, este autor cuenta que a mediados del siglo XIX la educación sentimental de los hombres en Londres les enseñaban a no llorar en las escuelas. Y que incluso en eso hay una cosa como que Emily Bronte también lo toma como contrahegemónicamente, ¿cierto? Porque ella crea estos personajes masculinos que todo el tiempo están desbordados, de lo que sea, pero siempre están desbordados. Cuando históricamente, digamos, lo que estaba pasando en ese momento era justamente lo contrario, se estaban construyendo hombres que eran más bien austeros. Yo creo que un poco lo que pasa después, lo que en el siglo XX conocemos en pueblos subdesarrollados como los nuestros, como esta cosa, como no sé, como los patricios, una cosa más mesurada. Bueno, en ese tiempo estaban educándolos para aquello. Así que se los recomiendo. El texto se llama Solos en la ciudad y es de Raymond Williams. Ya, chiquillos, estamos. Alberto, suponemos nosotros, bueno, Alberto está en España. Le mandamos besitos, seguramente estaba cansadito, pero no llegó a grabar. Así que le mandamos hartos besitos. Ya, chiquillos, la próxima semana no sé a quién le toca. Al profesor Campos, que seguramente Profesor Amor. Profesora, sí, no vamos a dar ningún detalle porque, porque tiene demasiadas admiradoras. Le voy a mandar un besito grande a la Marce González, que la nombraron jefa de carrera de educación en la UCN, y además es una de nuestras queridas voluntarias de la Escuelita Rebelde. Colabóranos con huevitos, que estamos en la campaña de los huevitos, tenemos poco. Sí, estamos juntando. Pongan los huevos. Sí. Pongan sus huevos. Hoy más que nunca. Ya. Hoy más que nunca. Ya, y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Esté muy bien. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.